Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Gracias al Señor que puedo llegar hasta sus hogares o a vuestros vehículos donde vais manejando. De seguro que algunos solo me pueden escuchar y no me pueden ver porque están en alguna ocupación. Pero gracias a Dios por todos los que escuchan y ven. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Muy bien, hoy vamos a terminar Tito, pero queremos que esta epístola nos deje marcados, que esta epístola quede impregnada en nosotros para que nunca se nos olvide de Tito. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana que nos concedes predicar el último mensaje de Tito. Gracias porque este es el mensaje número 14 de Tito. Nos permitiste disertar por 14 horas en Tito. Y yo estoy seguro que todo aquel que fue diligente y tomó sus notas, yo sé que tú has oído con esta epístola. Le has forjado en su ser esta epístola. Gracias, Señor, porque sabemos que la ocupación nuestra es estar siempre estudiando tu palabra y sacando los tesoros preciosos que tienes para nosotros. Estamos, Señor, por un evangelio no aprendido, sino un evangelio revelado que venga de tu corazón, que nos impacte, que nos emocione, que nos haga cada día más, Señor. Gracias porque nos ponemos en tus manos en este día y vamos a ejercitar nuestro espíritu en tu palabra. Vamos a entrar a tu palabra para salir de ella saturados, suministrados, nutridos, bendecidos. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Saludo a todos mis hermanos en México, en Centroamérica y en Suramérica. Gracias a Dios, hermano, que usted es un siervo y una sierva que siempre está esperando algo del Señor. Yo, hermano, quiero decirle que cada vez que me meto a la Biblia estoy esperando que Dios me hable. Porque si nosotros no entramos a la palabra con una expectativa, nunca vamos a poder entender. Así que voy a ir despacito porque hoy quiero dejar bien remachadito Tito, bien compactado, bien entendido. Recuérdese que Tito, como ya mencionamos, es una epístola que es dirigida de un padre hacia un hijo. Escúcheme bien eso, por favor, porque hoy voy a hablar de esas cosas también, pero más voy a ocuparme en cerrar la epístola entendiendo su propósito. Entonces yo quiero que ustedes vean que esta epístola primero nos presenta a la iglesia. Y fui muy enfático respecto a eso, que nos presenta a la iglesia para relacionarse con tres distintas entidades o tres distintos asuntos, que son la familia, el sistema social, el gobierno, y dijimos que cuando nosotros aprendemos a vivir como iglesia en una forma correcta, apropiada, rozándonos con esos sistemas, con esos asuntos, entonces nosotros aprendemos a obrar. Y por eso el mensaje les hablé de obrar y dediqué un tiempo corto, pero suficiente, para mostrar que el obrar en la Biblia está en diferentes contextos y que nosotros era estudiar la Biblia bajo contexto para que no vayamos a dar nuestra opinión, sino que podamos transmitir lo que realmente ese pasaje de la Biblia está enseñando. Entonces, comprobé con Juan 6 que en Juan 6
el obrar está bajo el contexto de creer. O sea que en Juan 6, creer es obrar. Luego fuimos a Santiago, donde vimos que es ayudar a los pobres, porque está bajo el contexto de vestir al desnudo y darle de comer al hambriento. Pero noten pues que el obrar siempre está bajo su contexto. Entonces, después de eso regresamos a Tito. Y en Tito vimos, de acuerdo al capítulo 3, que el obrar es no difamar, el obrar es no ser pendencieros, el obrar es ser amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Escucha bien. Entonces, hemos venido paso a paso porque queremos llegar a la parte final para entender el objetivo de la epístola. Seguido a eso, y fue el mensaje de ayer, desde el versículo 5 en adelante, vimos que Pablo le explica a Timoteo la salvación del creyente, pero no se la pone en la forma que está en Romanos, sino que la pone en una manera corta, pero concisa para ayudar a entender que la salvación de nosotros es llegar a ser los herederos de Dios, o sea, heredar a Dios, que Dios se forme totalmente en nosotros. Por ahí nos quedamos ayer. Pero como tenemos que cerrar la epístola, porque tenemos que ver la meta de Dios en esa epístola, no vamos a poder ser victoriosos de las 5 cosas que hemos hablado si no entendemos la última. Porque resulta que la última está aquí en los versículos de el 8 en adelante, del 8 en adelante, pero el 9 más bien dicho dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vemos entonces que el versículo 9 nos está dando la pauta de la única manera que nosotros podemos llegar a ser esos hombres que no predican otra cosa, porque aquí se nos está diciendo que evitemos las cuestiones necias. Nosotros tenemos que alcanzar a ver qué significa que esta epístola nos dice al final que evitemos las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque y sin provecho. Entonces el objetivo de Tito es para ver 2 cosas, y por eso Tito termina con 2 cosas. Y quiero que las alcances a ver, por favor, porque si no ejercitas tu espíritu, tú no vas a ver qué había en el pensamiento de Pablo cuando escribió estas epístolas. Especialmente Tito, que estamos estudiando. Fíjate cómo dice el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, antes de decirnos que todo eso es para que no discutamos, nos dice claramente que se debe de insistir en las cosas. ¿En cuáles cosas? En las que están desde el principio del capítulo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros éramos también iguales a ellos.
Pero Dios manifestó su bondad y su amor y nos muestra nuestra salvación. Entonces, hermano, todo eso tiene que ver con una sola cosa. Está en el versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que concluir entendiendo que todo Tito es para que nosotros, los que creemos, porque aquí lo dice, mira, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, para que los que creen en Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas son cosas buenas y útiles a los hombres. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es la vida eterna? Porque si el final de este libro, todo el meollo del asunto, de todo lo que estudiamos durante los primeros 2 capítulos y parte del tercero, son para que nosotros le echemos mano a la vida eterna, significa entonces que aquí tenemos que ir al principio de la Biblia. En el principio de la Biblia, en Génesis, en el capítulo número 2, ahí nosotros tenemos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ese cuadro nos muestra 2 líneas diferentes que corren a través de toda la escritura. Por un lado está el árbol de la vida. Por el otro lado está el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida es el que representa la vida, es concerniente a la vida. El árbol de la muerte es concerniente a la muerte. Ahora, nosotros, todos, debemos de estar en la línea del bien, no, en la línea de la vida. Porque el bien y el mal pertenecen a la muerte. Fíjese que a veces nosotros creemos que lo que Dios quiere en nosotros es que seamos buenos. Y por eso nosotros creemos que nosotros tenemos que buscar el bien. Pero no, nosotros buscamos la vida. Bajo ese contexto de los árboles, no buscamos el bien porque el bien pertenece al árbol de la muerte. Buscamos la vida. Entonces, para finalizar, Tito, debemos ver que nuestro mensaje anterior nos explicó lo que es nuestra salvación, porque la vida eterna es nuestra salvación, ya la vimos, y esto nos ayuda a entender el propósito de Tito, y es entender que como iglesia somos el misterio de Cristo. Somos los que Dios escogió y predestinó desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo su propósito. O sea que Dios quiere cumplir un propósito con nosotros. Y eso está revelado desde el principio de la Biblia. Que comamos vida porque es la única manera en la que Dios puede cumplir a través de nosotros su propósito. Por eso nos mencionó que nuestra salvación es por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces eso es comer del árbol de la vida. Si nosotros constantemente comemos del árbol de la vida, nosotros estamos siempre constantemente siendo regenerados y luego renovados por el Espíritu. Renovados por el Espíritu de Dios. Dicho en otras palabras, es lo que Pablo menciona en Gálatas, diciéndonos que nosotros por fe recibimos la vida. Ya la vida está en nosotros, pero esa vida tiene que estar funcionando, porque esa vida funciona únicamente si se le está dando de comer. Si nosotros estamos dando de comer a esa vida, nosotros estamos siendo renovados por el Espíritu Santo, y eso nos va a hacer a nosotros los que actuemos con la norma más alta de vida en nuestra relación con todas las cosas que nos ponen aquí en Tito.
Gloria a Dios. Entonces, esta es la manera de identificarse con Cristo. Cuando hablamos de nuestra identificación con Cristo, el mantenernos en ese círculo es que nos hace estar nosotros identificándonos con Cristo, porque somos a los que Dios se les manifestó. Ahora, ¿cómo se nos manifestó Dios? Por medio de sus atributos divinos como base. Él ejercitó todos sus atributos divinos para que nosotros fuéramos salvos. Y por eso encontramos aquí explicada nuestra salvación en los versículos 5, 6 y 7. Leámoslos otra vez, porque hoy nos despedimos de Tito. 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que nosotros en Tito estamos en esa esperanza. Y ayer hablé un poquito de que es conforme a esa esperanza, o sea que Dios tiene que conformarnos. Vimos que Pablo, cuando habló de que somos herederos, nos mostró que es un proceso. El proceso de que nosotros heredemos a Dios es como una maquinita que está trabajando, que está moliendo el alimento, gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, gracias a Dios que estamos entendiendo que todo está relacionado con la vida eterna, y la vida eterna está significada por el árbol de la vida. Pero también nos pone el contraste. Yo quiero que vean ustedes que al finalizar Tito, vemos el árbol de la vida y vemos el árbol de la muerte, del cual no tenemos que participar. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías. Ahí te está hablando del árbol de la muerte. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. O sea que yo quiero que veas, la vida eterna es el árbol de vida y el conocimiento es la ley, porque son vanas, es una palabrería y no tiene provecho. Aún más dice que al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, por favor, mira que Tito termina con el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, pero tenemos que recordar siempre bajo qué contexto nos puso el apóstol en 1 Timoteo, 2 Timoteo, porque resulta que el contexto de Tito es de que no se prediquen cosas diferentes. Entonces él nos recalca la vida y dice que la vida debe de ser insistida, dice insiste. ¿Por qué, hermano? Porque es lo único que evita la muerte. No queremos ver víctimas con nuestro mensaje. Hermano, aquí hay víctimas, aquí hay personas que se mueren cuando se les transmite conocimiento, cuando se les transmite la ley, cuando se les transmiten genealogías, cosas que producen terquedades, producen. Entonces yo quiero que abras tus ojos en esta mañana. Porque sin duda en la época del apóstol San Pablo aparecieron todos los que se oponían. Entonces tú tienes que saber de dónde viene la oposición. Aquí dice, al hombre que cause divisiones. Yo quiero que tú te des cuenta que nuestro mensaje no debe causar divisiones, porque eso pertenece al árbol del conocimiento. Cuando nosotros debatimos con otro hermano es porque nosotros queremos darle conocimiento. Por eso los cristianos no debaten. Hermano, una vez me dijo a mí un hermano Carrillo, yo quiero debatir con usted. Le digo, forget it, baby, le digo, no voy a debatir contigo. Si tú quieres, yo
te puedo explicar la palabra de Dios en vida, pero yo no voy a debatir, porque solo date cuenta, desde que alguien quiere debatir contigo y quiere demostrarte que él está correcto y tú no estás correcto, él ya es un hombre que tiene su propio juicio. O sea que en la palabra de Dios nunca tenemos que tener nuestro propio juicio. Nunca tengas tu propia opinión. Ahora, nota algo, pues, porque Pablo nos muestra que las enseñanzas diferentes se infiltraron, se metieron a la iglesia. Y Tito es amonestado por Pablo diciéndole, apártate, apártate, Timoteo, apártate. Pero yo quiero que tú te des cuenta que lamentablemente en el tiempo que nosotros estamos viviendo, se le presta mucho atención a otras cosas. Escúchame bien lo que voy a hablar, hermano. Se le da demasiada atención a cosas que no se les tiene que dar la atención. Le damos atención a cosas que pertenecen al árbol de la muerte. Hoy día tú te puedes dar cuenta. Y esto es urgente, hermano. Esto es urgente para ti y para mí. Que nosotros no debemos desviarnos de la economía de Dios. Si nosotros nos desviamos de la economía de Dios, nosotros no vamos a edificar a los hermanos. Escúchalo bien. No estamos estudiando estas epístolas por gusto. No vayas a dejar que esta palabra solo te resbale. Hermano, si Dios nos ha venido hablando de su economía, nosotros no debemos gastar energía en lo que no es la economía de Dios. Y Dios te va a dar sabiduría a ti para que tú disciernas cuando un hermano realmente te edifica. Dios te va a dar esa sabiduría porque tú tienes que discernir cuando un hermano verdaderamente está edificando la iglesia y cuando está transmitiendo puro conocimiento y distracciones. Y asústate porque la iglesia está ocupada en cosas buenas, porque no son herejías, hermano. No son herejías los mensajes llenos de psicología, llenos de ánimo, llenos de sanidad divina, llenos de cosas sublimemente transmitidas a la iglesia. No son herejías. Por ejemplo, yo me puedo poner aquí contigo a predicarte y decirte, hermano, abre tu Biblia en Primera de Corintios 13 y vamos a hablar del amor, porque el amor y bla, 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 del amor y el amor y el amor. Hermano, eso es desviarme del propósito del Señor. El amor, si lo quieres aplicar, tienes que aplicarlo bajo el contexto de la economía de Dios. Si aplicas el amor bajo el contexto de la economía de Dios, tú eres un hombre que edifica a la iglesia. Si vas a hablar del matrimonio, pero no lo enfocas desde el punto de vista de la economía de Dios, estás ignorando a Pablo. Por ejemplo, Pablo cuando habla del matrimonio, ¿en dónde habla él del matrimonio? ¿En dónde habla él de la familia? ¿En dónde habla él del gobierno? ¿En dónde? Cuando te dice que la iglesia es la que tiene que actuar en medio de esas situaciones. Entonces tú recibes revelación, de la manera que vimos que la iglesia tiene la vida más elevada y es capaz de ser victoriosa en la vida familiar. De nada me sirve hablarte bien bonito de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, si no lo aplicas a la santidad de la iglesia. Por eso a la esposa le dice que ame a que se sujete a su marido, pero primero le habló de lo que es estar sometida al espíritu de santidad, al espíritu de Dios. Ni va a poder ser buena esposa si no entiende la primera parte de Efesios 5. Muchos predicadores ni siquiera le enseñan a las mujeres y decirles, si haces esto, entonces puedes hacer esto. Yo te invito, lee en tu cuenta, porque no tengo tiempo para dártelo hoy, pero por tu cuenta lee Efesios 5, pero lee antes de que le digas a tu esposa que se sujete a ti, dile que entienda el contexto y te vas a dar cuenta que para que ella sea sujeta,
pone de ejemplo a la iglesia gloriosa. De nada nos sirve a nosotros que nos manden a cursos de matrimonio y cómo ayudar a los hijos si no entendemos la economía de Dios, si no entendemos que el propósito de Dios es tener victoria a través de la vida de Cristo que está dentro de nosotros para que sea la expresión de Dios. ¿Te das cuenta entonces, hermano? No son herejías, no me vayas a malinterpretar. No estoy diciendo que los mensajes de los pastores son herejías, pero sí te puedo decir con toda autoridad que cuando no se enseña la sana doctrina, cuando no hay una sana enseñanza, cuando hay una enseñanza con virus, entonces tú solo estás transmitiendo. ¿Por qué? Porque se hace basado en el árbol de la muerte, pero si tú lo haces basado de la vida, tú vas a ministrar a esas personas pura vida, pura vida. Yo te garantizo, hermano, escuches predicando a mí, tu vida ya no es la misma. Hay otros pastores que les han predicado a los hermanos 20 años, pero como no se ha ministrado vida, ellos no cambian. Ahora yo mi experiencia te la puedo decir. Yo tengo hermanos conmigo que tienen 40 años y ellos me han dicho, hermano, a mí toda la vida Dios me ha estado transformando. Sin embargo, hay hermanos que han estado conmigo 15 años, 20 años y de repente los veo que se van y que Dios no hizo nada en ellos. Nada. ¿Qué pasó? No oyeron con fe. Porque la muestra es que los que están allí están tratando de todo corazón agradar a Dios y los otros andan divagando, los otros andan de vacation, les gustan las vacation. Algunos no les gusta estar conmigo porque yo soy muy exigente. Yo siempre le digo, hermano, no estás expresando a Cristo, hermano, no estás expresando a Cristo. El meollo aquí es expresar a Cristo. Entonces debemos evitar lo que nos hace pelear. Debemos evitar lo que nos hace discutir. Amén. Si uno se centra en Cristo, hermano, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que nos entretiene. Si tú estás centrado en Cristo, si pones atención al mensaje del hermano Carrillo, tú te vas a dar cuenta que tú ya no soportas oír predicaciones que no son cristocéntricas. Tú mismos disciernes que el que está hablando no está hablando lo que debes oír. Sí, sino que estás oyendo lo que quieres oír. Y hay una diferencia en oír lo que uno quiere oír a oír lo que debe oír. Regularmente el hermano Carrillo no es un predicador para muchos, porque vas a oír lo que debes oír. Yo no te voy a dejar que oigas lo que quieres oír. ¿A ti te gustaría que yo fuera un predicador? Oh, mi hermano, declaro que en esta semana te vienen bendiciones. Declaro que en esta semana te van a aumentar el sueldo en el trabajo. Declaro que este año comprarás un automóvil nuevo. Mira, a la gente le gusta eso. Yo declaro que este año se te arruina tu carro. Declaro que este año puede ser que te quiten el trabajo. Declaro que si no estás preparado para vivir la vida de Cristo vas a sufrir mucho. Declaro que si no eres la iglesia genuina, no podrás sujetarte al gobierno. Vas a ir a marchar y a marcar las paredes y a quemar los edificios. Eso sí te declaro. Porque el que no busca la vida, la muerte lo asedia inmediatamente. Así que la economía se centra en Cristo y la iglesia. Si un mensaje te lo predican hablando de Cristo, sus riquezas, su propósito y de la iglesia que es el cuerpo de Cristo y lo que Dios quiere lograr a través de ella, yo te creo entonces, hermano, que vas a ser victorioso. Aleluya. En todo lo demás estamos restringidos, hermano. A veces a mí me piden favor que predique ciertos temas y le digo, bueno, te los voy a predicar, pero voy a estar un poco restringido, no te voy a dar mucha rienda suelta a tus emociones, porque lo voy a apegar a la economía de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo me presenté a ustedes no sabiendo otra cosa más que un Cristo crucificado. Así que lo que quieren oír ustedes es un Cristo crucificado y si no, pues váyanse a otro lugar porque yo voy a hablar del Cristo crucificado y que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya.
Así que hermano, entonces, tenemos que entender el pensamiento del apóstol, porque él dijo en 2 Corintios 11:2, él dijo, yo os celo con celo de Dios. Si nosotros los predicadores celamos a los hermanos con celo de Dios, nosotros se los vamos a presentar a Dios en una forma perfecta. Vamos a presentar producto perfeccionado, producto terminado. Vamos a presentar plata, oro y piedras preciosas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que ya entendiste el propósito de Tito. El propósito de Tito es que huyas, que huyas, que huyas del árbol de la muerte y que huyas de todo lo que te distrae, aun si somos predicadores. Tenemos que orar antes de predicar porque tenemos que aplicar cualquier asunto a la economía de Dios. Pablo todo el tiempo a la economía, a la economía, a la economía. Sí, te traía a la tierra para poner los pies sobre la tierra, pero siempre te llevó a la economía, siempre te llevó. Oikónomos, 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 oikónomos. Soy administrador, sí, soy mayordomo, aleluya, soy sirviente. ¿Te das cuenta? Pero muchos no se conforman a la sana palabra. Ellos quieren hablar otra palabra aunque esté enferma. Aunque tenga virus, a ellos no les importa. A ellos vamos a tirarle un montón de virus. Y los hermanos que no tienen anticuerpos, hermano, anticuerpos espirituales, ¿qué pasa con ellos? Muerte y muerte y muerte. Muy bien, llegué a la mitad del mensaje porque quiero cerrar con broche de oro, pero con un buen broche. Ya entendiste el mensaje a Tito. Su finalidad es que no participes del árbol de la muerte. Punto. Pero hoy quiero marcar algo porque yo tengo mucho, pero gracias a Dios que tengo también muchos amigos. Y quiero dejar mi posición bien clara ante ustedes. A veces yo he publicado cositas y a algunos no les gusta cuando un hermano pone gracias a Dios por el hermano Carrillo. No les gusta. Dicen, no, es que no hay que hablar del hermano Carrillo, hay que hablar de Cristo. Él mismo ha dicho que hablemos de Cristo. Pero la realidad es que algunos tienen prejuicios y envidias. No es realmente que ellos sean serios en sus cosas. No, ellos no tienen paz en su corazón. Entonces yo quiero dejar bien marcado un asunto. Mire, si usted no lo sabe, hoy lo va a aprender. Quiero que le quede bien marcado. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Fíjese pues, aquí en Tito, el apóstol Pablo está diciendo que él es el papá de Tito. Mire, no estoy engañándolo, mi hermano. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito, tú eres un verdadero hijo para mí en la común fe, en la común fe. Si usted se va a Primera de Timoteo, veamos qué le dijo a Timoteo en el capítulo número 1 de Primera de Timoteo. Dice en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Aleluya. Ponme atención porque esto te va a mostrar la posición en que está el hermano Carrillo para bendecirte, ¿ok? Y que no te moleste si alguien te dice que yo creo que solo yo tengo la verdad, porque esa es una mentira. Yo nunca he dicho que solo yo tengo la verdad. Ayer escribí un artículo acerca de lo que es la iglesia, porque algunos tienen conceptos equivocados de lo que es la iglesia. Algunos hasta dicen que ellos son la verdadera iglesia y que si alguien no pertenece al grupo de ellos, que no es la iglesia. Hermano, eso es mentira. Por eso lee el artículo que puse ayer y te explico lo que es la iglesia. La iglesia es un asunto espiritual. La iglesia es la unión de nuestro espíritu con el espíritu de Cristo.
Por eso Hebreos 12:23 dice que nosotros como iglesia somos la congregación, la iglesia, de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Ok? Entonces, la iglesia no es algo físico. Ni siquiera puede decir uno, este hermano es iglesia, este hermano es iglesia, porque lo miras cantar y lo miras orar, porque hay muchos que no tienen el Espíritu de Cristo y pueden hacer muchas cosas. Lo dice Romanos 8, por eso dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, la iglesia es un asunto espiritual, es algo que no se ve. Nadie puede decir, oh, aquí está la iglesia verdadera. Oh, esos hermanos porque predican de esta manera son la iglesia verdadera. No, no, no. Tú te das cuenta si alguien es genuino y verdadero, si predica la verdad, si predica la economía de Dios, si tiene sana doctrina. Ese hermano es parte de la iglesia, pero no está sujeto a ningún grupo denominacional ni a ningún grupo independiente, sino que predica la palabra para que se provoque la unidad del cuerpo. El trabajo del hermano Carrillo es buscar la unidad del cuerpo. Todos los hermanos que me conocen a mí saben que mi lucha es hermanos de una ciudad seamos uno, que seamos amables, que nos amemos. Eso no implica, hermano, que yo no puedo corregir a hermanos que están mal, porque algunos me echan la culpa y dicen, usted no se junta con fulano, no diga que eso es amor. Hermano, los que causan divisiones hay que desecharlos. Un hermano que difama a otro hermano, no caminar con él. Cuando me ha tocado a mí enfrentar a hermanos que ya después no caminan conmigo, entiéndanme por favor. Ha sido porque difaman a otros y yo he llegado al punto de decirles, hermano, yo no puedo más caminar contigo porque tú difamas a fulano, a sutano y a mengano. Y lo hago con un propósito porque los que me conocen saben con qué propósito lo hago. Lo hago para ver si y que me diga, hermano, disculpa, hermano, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a hacer eso. Métete pues, caminemos. Hermano, se los digo por experiencia. Han habido hermanos que se han apartado de mí y con el tiempo han vuelto y me han dicho, pastor, disculpe, yo estaba en esta y esta posición, pero perdóneme, métase muchacho, le digo, métase, porque esto es de seguir adelante y esto es para los que nos arrepentimos, para todos hay perdón. Una persona se mantiene prepotente, una persona se mantiene, entonces por favor entiéndanme. A veces me han mandado comentarios, hermano Carrillo, yo no entiendo por qué usted ya no camina con fulano de tal y usted predica del amor y todo. No te metas en lo que no te importa. Tú vive tu vida como Dios quiere que la vivas y deja que los siervos tengan cuidado de los business del Señor. Una cosa te digo, yo soy responsable de todos mis hechos, como lo debes de ser tú también. Entonces vamos a considerar algo aquí muy bonito. Yo sé que te va a gustar. Fíjate que Pablo dice que Timoteo y Tito son sus verdaderos hijos en la fe común. Ahora voy a leer unas escrituras para ubicarte bien. Vamos a ir primero a Mateo 23, versículos del 9 al 12. Vamos pues, vamos. Todavía me queda para compartirte y quiero bendecirte. Mateo 23, del 9 al 12. Mateo 23, 12. Mira cómo dice pues. Pero vosotros, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. Fíjate pues. Hay hermanos que usan este versículo que habló el Señor Jesucristo para decir que ningún pastor es padre de los hermanos. Dice, ¿por qué tú le llamas mi padre espiritual? Si no aprendes la Biblia bajo contexto, todo el tiempo tendrás una mezcolanza. Todo el tiempo estarás en ignorancia.
así como te demostré que el obrar, yo te mostré el obrar en 3 contextos, y estoy seguro que al mostrarte más, se te aclara mucho más el panorama. Pues hoy te voy a mostrar bajo qué contexto uno no puede llamar padre a alguien aquí en la tierra. Vamos a leer Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Hebreos capítulo 12 y versículo 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjate pues, a ninguno en lo que respecta a nuestro espíritu le podemos llamar Padre. Tú no puedes... Mira, yo he tratado de buscar la palabra correcta para ver cómo identificar a los padres que menciona Juan y que menciona Pablo. Porque sí hay padres, hermano. Ahora, te lo voy a explicar. Ora por mí para que ejercite mi espíritu para transmitirte esta verdad, porque esta verdad está en la Biblia. Mira, en lo que respecta a nuestro espíritu, y por eso es importante la enseñanza bien trazada, porque Primera Tesalonicenses 5:23 dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que estar consciente de lo que es tu espíritu, tienes que estar consciente de lo que es tu alma y tienes que estar consciente de lo que es tu... En lo que respecta a tu espíritu, tú fuiste creado en Cristo Jesús, ya lo vimos en Efesios 2:10. Todos los espíritus de los cristianos son los espíritus de los justos hechos perfectos, porque fuimos hechos en Cristo Jesús. Entonces, ninguno puede ser nuestro Padre siendo hombre. Nuestro Padre es Dios en Cristo. No tenemos otro Padre en nuestro espíritu. Pero ahora entendamos a Pablo, pues, porque aquí vamos a leer ahorita, leamos en Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas padecemos esa es Segunda de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 15. Sí, 4:15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Hermano, yo te pregunto, de acuerdo a la enseñanza del apóstol San Pablo, ¿hay padres? Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Fíjate pues, porque muchos hermanos no tienen padre, no han sido engendrados en el Evangelio. Muchos siervos de Dios, hermano, no son padres. Muchos siervos son niños. Y ahorita te voy a ir compactando este asunto, porque es necesario que lo entiendas. El apóstol Pablo les dijo a todos los que él les enseñó, yo soy su papá. Ustedes tienen 10,000 años, o sea que abundan los pastores, abundan los siervos de Dios, pero son ayos. ¿Qué es un ayo? Es un tutor, es alguien que siempre está tratando de instruirte porque eres niño. Los ayos son para los niños. Yo no voy a poner a un ayo a cuidar a un adulto. No, un adulto es padre.
Entonces noten pues que este asunto es serio, porque yo no quiero predicarte 3 años a ti en la manera que lo hago y que tú sigas siendo un niño. Si la palabra del Señor dice que tú tienes que crecer y tienes que dejar de ser niño, y ahorita te leo otro versículo, por favor. Lee conmigo Hebreos 5. Hebreos 5, ahí vas a ver que el apóstol Pablo es tajante, porque nosotros tenemos que crecer. Nadie puede ser discípulo toda la vida, hermano. Mira cómo dice en Hebreos 5 y versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, a nadie llaméis maestro. ¿Te das cuenta lo importante que es entender la Biblia bajo contexto? Porque allá en Mateo te dijeron que no hay padres ni maestros. Pero ahora ya sabes que no hay padres y maestros para el espíritu de las personas. Pero hay padres y maestros para las almas de las personas. Mira, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Yo quiero aprender, hermano, y ayúdame tú a encontrar una expresión correcta, porque no la he podido encontrar todavía. Porque los pastores que son fieles y que predican la sana doctrina y que predican la economía de Dios, ellos son padres de nuestras almas. Son padres de nuestras almas. No vas a encontrar ni un versículo en el que diga que Dios es padre de tu alma. Él todo el tiempo se va a reservar el derecho de que Él es el padre de tu espíritu. Los padres de las almas son los maestros. Ay, hermano Carrillo, hoy sí me la puso un poquito difícil. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Lo que pasa es que muchos tienen prejuicios y por eso no saben enseñar la Biblia. Hebreos 13:17. ¿Cómo dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Yo no puedo velar por tu espíritu, hermano. Yo velo por tu alma. Me estás comprendiendo, ¿verdad? Yo espero que Dios esté hablando contigo, porque muchos no honran a sus padres. Hermano, ¿quién es el padre de nuestras almas? Por eso te dije, no le he encontrado nombre. ¿Cómo le podemos decir a uno que es el papá de nuestra alma? Y quiero que sepas, muchos pastores sí han sido instruidos en esta área. Ahí te voy a echar una de cal, dicen por allá en mi país. Una de cal y una de arena. Ahí te voy a echar una. ¿Por qué crees que los curas les dicen padres? Fíjate, allí donde están los incrédulos, los torcidos, ahí les llaman padres a sus líderes. Hasta me acuerdo de un chiste que un día le gritó un muchacho allá en el pueblo. Adiós, padre de los burros, le dijo. Y él le contestó, adiós, hijo mío. Mira, lo peor que nos puede pasar es aplicar todos estos términos en una forma incorrecta, porque se aplica cuando alguien engendra a una persona de acuerdo al Evangelio y la sana enseñanza. Si alguien en la sana enseñanza, él es el papá de tu alma. Por eso me acuerdo que una vez un pastor tenía problemas y le estaban reclamando que qué había hecho los $1,000 que le había dado el hermano fulano. Y le estaba diciendo, pastor, pues el hermano fulano me dijo que le dio $1,000 a usted y yo quiero saber qué hizo usted con esos $1,000. Y se le quedó viendo el pastor y le dijo, mira, quiero decirte algo. Si tú no estás contento aquí donde Dios me tiene trabajando a mí y estás preocupado qué hice con los $1,000, quiero decirte que mejor busques otro lugar donde congregarte y no me confías tu dinero. ¿Cómo me vas a confiar tu alma? Si yo estoy dirigiendo tu alma para que seas un vencedor.
Si yo estoy convencido que tengo que traerte a una perfección a través de mi hablar, porque es mi hablar el que engendra, es mi hablar el que engendra. Cuando yo hablo, engendro hijos para presentarlos perfectos, y si no tienes confianza para que cuide tu alma, ni me des tu dinero, ni me lo des, porque si me vas a criticar que qué hago con lo que me regalas, quiere decir que no tienes confianza en mí respecto a tu dinero, pues tampoco me confíes tu alma. Tu alma vale mucho más que tu dinero, hermano. Entonces ten cuidado, pues, porque aquí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, y leamos el versículo 13, 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Dice el 13: os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermano, un padre se distingue de un niño y de un joven. Un niño sabe que sus pecados le han sido perdonados. Un joven tiene la fuerza para vencer al diablo, pero un padre sabe enseñar la palabra. Esa es la diferencia entre niño, joven y padre. Entonces, mi amado hermano, no me digas a mí que no hay padres. ¿En qué parte de los cristianos nosotros somos padres? En su fe común, en su fe común. Nosotros somos padres de ellos, pero como te vuelvo a repetir, eso tiene que ver con el alma. Enseñarle la palabra a la persona es que a su oído le entre la palabra y él lo primero que hace es razonarla. Lo primero que hace es analizarla aquí en su mente. Por eso nosotros somos pastores de las almas. Nosotros somos pastores de las almas y vamos a dar cuenta de las almas de las ovejas. Allá donde están los torcidos, hay padres. ¿Sí? Ahora vas a entender, aun cuando le oras a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Estás hablando con Él con tu espíritu. Nadie puede hablar con tu espíritu. ¿Pero qué usas para hablar conmigo? Tu alma. Tú tienes contacto conmigo con tu alma y tu cuerpo físico. Entonces vamos a encontrar ahora a la madre. Porque si hay papá, tiene que haber mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, vamos a buscar la madre, pues. Vamos a Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, y vamos a leer el versículo 26. Dice Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, más la Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Fíjate, pues los torcidos enseñan que la Virgen es la mamá de todos. Eso es mentira. Esa es una mentira. ¿Y en qué se basan? Cuando el Señor Jesús le dijo: mujer, he ahí tu hijo. O sea, miren pues cómo al usar mal los contextos, nosotros enseñamos mal, porque Pablo explica los evangelios en sus epístolas. Y en sus epístolas no nos dice que nuestra madre es la Virgen María. Si Pablo dijera aquí que la Virgen María es nuestra madre, todos nosotros los evangélicos tendríamos que adorar a María. O tal vez no adorarla, pero honrarla en una forma más profunda.
Nosotros la honramos como el vaso que usó Dios para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ah, bueno, ahora entonces entendamos, pues, si Dios es el Padre de nuestro espíritu, los pastores son los padres de nuestras almas, ¿de qué es madre la nueva Jerusalén de nosotros? De nuestro cuerpo, pero no el cuerpo físico. Porque ese cuerpo físico aquí, si lees Eclesiastés, dice que es del polvo y al polvo regresa. Nosotros no somos de aquí. Nosotros venimos y fuimos creados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo y solo pasamos como hombres para llevarnos un alma, porque nos pasamos llevando un alma, ganamos nuestra alma en este viaje y nos tienen ya a la frontera del otro lado, nos tienen un cuerpo, pero glorificado, glorificado. Ese cuerpo no es terrenal, ese cuerpo es el que Dios designó desde antes de la fundación del mundo y solo nos dio este como semilla, porque si este no se siembra, no nace el otro. Entonces sí es importante este cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Sí es importante porque hay que sepultarlo para que pueda nacer en la esfera de la resurrección, pero ya no como algo que se gusanos, sino como algo que es sin corrupción. La nueva Jerusalén es la mamá de ese cuerpo. Terminemos leyendo Lucas 20:36. Lucas 20, porque yo te doy evidencia bíblica en mi hablar, solo que lo hago bajo contexto. Yo no soy un predicador desordenado que habla de todo y no dice nada. Yo soy un predicador que cuando te hablo algo, va. Entonces, te dije que fuéramos a Lucas, capítulo 20 y versículo 36, y con eso termino hoy porque me quedan nada más 3 minutos. Lucas 20:36. Leámoslo desde el versículo 35 y 36. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el milenio y la resurrección de entre los muertos, porque es la primera resurrección, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la señora, hijos de la señora, la resurrección, la mamá. Ahora vas a entender lo que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la resurrección. ¿Qué te parece? Eso no lo habías entendido. Eso no lo revela carne ni sangre, hermano. Esto lo revela Dios al ejercitar nuestro espíritu. Ahora vas a entender lo que significa ejercitar nuestro espíritu. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, nos habla a nosotros, hermano. Pero si tú no ejercitas tu espíritu, si de la mente no bajas a tu espíritu, las cosas no se van a procesar. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios me ha ayudado y Él me ha abierto su palabra. Y yo no estoy compitiendo con ningún grupo, ni estoy compitiendo contra ningún hermano, pero una cosa sí les digo. A muchos hermanos yo los aventajo porque Dios me ha revelado su palabra. Los aventajo, como dijo Pablo, a mis contemporáneos, a todos los he aventajado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un evangelio revelado, ellos se aprenden lo que otro dice. Yo he aprendido porque hay que aprender, hermano. Decir que yo no he aprendido de hombres grandes que Dios ha usado, yo mentiría, hermano. Porque la unción trabaja llevándome a la escritura y llevándome a los siervos que han sido antes que nosotros, pero todos tenemos que respetarnos. Yo nací para ser padre. Escucha bien, yo no nací para ser hijo. Fui hijo cuando era chiquito. Cuando era chiquito yo respeté a mis pastores me ministraron la palabra, ellos me enseñaron a buscar a Dios, pero yo no me quedé niño, hermano. Por eso te desafío. Si tú, después de oír al hermano Carrillo, pasan 10 años y tú sigues siendo niño, no eres un maestro de la Biblia, tú no has entendido
significa, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y sumergirlos en lo que es Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu, y entonces pueda engendrar hijos. Ahora te dejé bien clara mi posición. Humildemente te lo digo, soy papá de muchos hermanos, humildemente, pero no del espíritu de ellos, sino de su fe. Ellos han adquirido una fe genuina conmigo porque les he enseñado la palabra. Bendigo a un hermano, el último que me vino a decir a mí, mire pastor, me dijo, yo estoy entendiendo la palabra de Dios después de escucharlo a usted por 6 meses. ¿Me acepta como su hijo? Le digo, eso no es de aceptarse, mi hijo. Si yo te engendré con mi hablar, eres mi hijo. Y más te vale que me honres, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros no solamente tenemos que honrar a Adán y Eva porque de ellos nacimos, tenemos que honrar a nuestro papá y nuestra mamá terrenal, y tenemos que honrar a nuestro papá y mamá de nuestra alma y de nuestro cuerpo, porque gracias a Dios tenemos un Padre Celestial que es el dueño y Señor de nuestro espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo espero que haya tenido una palabra edificante para ti. Te amo en Cristo Jesús. Despídete, Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque no es fácil para mí, Señor, presentar todas estas verdades tan preciosas y tan sencillas. Pero te doy gracias que me ayudaste a poderlas deliberar, a poderlas liberar, Señor. Bendigo a todos mis hermanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Di adiós, pues. Hasta mañana. Hasta mañana en la noche. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. El apóstol Pablo dijo, vamos a empezar otro mensaje. El apóstol Pablo dijo, si no soy apóstol para ustedes sí lo soy. O sea que hay hermanos que yo también puedo decirles, yo no soy padre tuyo. Hay muchos hermanos que me conocen y me oyen predicar, pero yo no soy el papá de ellos porque no predican lo mismo que yo. Si alguien es hijo del hermano Carrillo, es que predica lo mismo. Me acuerdo de un hermano que perdió esa bendición. Hasta le decían, y después la perdió, y ahora un palabrerío, un palabrerío. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Perdona que sea tosco, soy tosco, pero no en el conocimiento. Dios te guarde y te bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Oh, y no vayan a creer que estoy hablando de solo un hermano específico que le decían Carrillito, no. Una docena de hermanos les han dicho Carrillito, así que no vayan a creer que estoy hablando de uno en específico. No, no, no. Atínale. Como 12 les han dicho que son Carrillitos, pero han perdido esa bendición. Se apartaron de la verdad, se apartaron de la fe, se fueron en pos de palabrerío. Pero los que son verdaderos han permanecido. Dios les guarde.